Hola a todos. En este video vamos a resolver el problema 4.5 del libro Elementos de electromagnetismo de Sadiko. El enunciado dice así: determine la carga total A sobre la línea que está definida en X de 0 a 5 metros si la densidad de carga lineal es igual a 12x cuadrado milicoulomb sobre metro. B sobre el cilindro de radio ρ igual a 3, altura en z de 0 a 4 metros, si la densidad de carga superficial es igual a ρ por z cuadrado nanocoulomb sobre metro cuadrado. Y la carga total dentro de la esfera de radio 4 metros si la densidad volumétrica de carga es 10 sobre r seno de teta coulomb sobre metro cúbico. Entonces vamos a empezar con el literal A. Tenemos que es una línea de carga que se ubica sobre el eje X. Y pues la longitud pues parte de 0 hasta 5. En ese caso, la carga total para una carga lineal está definida como la integral de ρ sub L por dl. Entonces acá tenemos que el dl, si analizamos el dibujo, nuestro dl solo va a tener un valor sobre el eje X. Entonces el dl sería X. Reemplazando ρ sub L y el diferencial de línea, pues procedemos a hacer la integración. Los límites, bueno, en X de 0 a 5, podemos sacar las constantes, que son 12, y las unidades, 12 milicoulomb sobre metro. Y resolviendo la integral, bueno, esto nos queda x al cubo sobre 3 con límites entre 0 y 5 metros. Reemplazando, bueno, tenemos que la carga total va a ser igual a 0.5 coulomb. Ahora procedemos a resolver el literal B, donde nos describe un cilindro circular recto de radio igual a 3 y altura z igual a 4. Entonces, el enunciado no nos especifica si es un cilindro vacío o si tiene tapa y base. Para hacer un ejercicio más completo, entonces vamos a suponer o vamos a partir de que va a tener tanto la tapa como la base del cilindro. Entonces en ese caso, para una distribución de carga superficial, la carga total es igual a la integral doble de la distribución superficial de carga por el diferencial de superficie. Como ese cilindro que vemos ahí en la figura tiene tres superficies, entonces vamos a tener tres integrales, una para la tapa, una para la base y otra para el cuerpo del cilindro. Entonces para la tapa, entonces es como si observáramos desde la parte de arriba del eje Z, tenemos un círculo, una circunferencia. Entonces esa circunferencia la definimos, vamos a trabajar con coordenadas cilíndricas. Entonces tenemos el ρ sub s que nos lo define el enunciado y el diferencial de superficie. ¿Sí? Ese diferencial sale pues de esta forma. Para construir ese círculo, pues partimos del origen y empezamos a desplazarnos en forma radial hacia afuera hasta el radio del círculo que corresponde a la tapa. Ese desplazamiento pues se hace en la dirección ρ, entonces sería el diferencial de ρ. Eso crea una barra diferencial que luego vamos a poner a rotar teniendo como eje o pivote el eje Z. Entonces, recordando, el ángulo φ parte del eje X positivo en sentido antihorario. Y bueno, esa barra diferencial pues va a dar toda la vuelta, ¿sí? Y bueno, ese desplazamiento es de φ.
Como el diferencial de superficie es la multiplicación de dos longitudes, en este caso phi es un ángulo, entonces lo multiplicamos por el coeficiente métrico para convertirlo en una longitud. Entonces eso nos va a quedar como rho de phi de rho. Acá tenemos que z es constante y vamos a integrar con respecto a las variables de phi y de rho. Phi iría de 0 a 2pi y rho de 0 a 3. Aquí sacamos las unidades, nanocoulomb sobre metro cuadrado. Integrando con respecto a phi, pues la integral sería phi con límites entre 0 y 2pi. Rho al integral pues sería rho al cubo sobre 3 con límites de 0 a 3. Y bueno, habíamos dicho que z es constante. Z es, en este caso, como es la tapa, está a 4 metros. Reemplazando y haciendo la operación, tenemos que en la tapa hay una carga total de 904.8 nanocoulomb. Para la base pues vamos a tener que el rho sub s, como nos lo define el problema, es rho z cuadrado. Bueno, nanocoulomb sobre metro cuadrado. Resulta que esta z es la base y la base de ese cilindro está en z igual a 0. Entonces al reemplazar acá este z igual a 0, entonces hace que toda esa integral sea igual a 0. Y nos queda el cuerpo del cilindro, la integral. Entonces en ese caso, bueno, acá sería el rho sub s que nos define el enunciado y el diferencial de superficie. En este caso, el diferencial pues va a estar acá sobre el cuerpo del cilindro. Para construir esa superficie curvilínea, pues desplazamos ese diferencial de área desde z igual a 4, desde z igual a 0 hasta 4. Eso forma una barra diferencial y esa barra diferencial pues va a ir recorriendo todo el cuerpo del cilindro hasta dar la vuelta completa. Entonces vamos a tener que el desplazamiento desde z igual a 0 hasta 4 es un dz y el giro que da teniendo como pivote el eje z, entonces sería d phi. Lo mismo, es un ángulo, tenemos que convertirlo en una longitud, entonces multiplicamos por el coeficiente métrico. Y ahí ya nos queda armado el diferencial de superficie. Reemplazando, bueno, tenemos que los diferenciales de phi de z, bueno, phi de 0 a 2pi, es un cilindro completo, y z de 0 a 4. En este caso, rho va a ser constante, rho pues va a estar a una distancia de 3 metros, y haciendo los respectivos reemplazos y las integrales, entonces integral de phi sería phi entre 0 y 2pi y la integral de z sería z al cubo sobre 3 con límites de 0 a 4. Reemplazando todos esos valores pues encontramos que la carga en ese cuerpo del cilindro sería 1.21 microcoulomb. Y luego para allá la carga total pues sería sumar la carga de la tapa más la carga del cilindro y la carga total, entonces sería 1.81 microcoulomb. Y para el último, el literal C, dentro de la esfera de radio 4 metros, entonces esta sería nuestra esfera, ¿sí? Una esfera completa. Por lo tanto, para una distribución volumétrica de carga, la carga total sería la integral triple de rho sub b por db.
Rho sub B pues es el que nos da el enunciado, la densidad volumétrica de carga, y el diferencial de volumen, pues ese nos lo define la fórmula, ¿sí? Sería r cuadrado seno de teta de phi por dr. Entonces, reemplazando, este cuadrado se cancela con esta r, esta función trigonométrica seno se cancela con esta y nos queda 10 por r de teta de phi de r. Y ahí simplemente pues tenemos los límites. Como es una esfera completa, teta iría de 0 a pi, phi de 0 a 2 pi y r de 0 a 4 metros. Entonces, reemplazando, bueno, acá serían los 10 de esta constante. Integrando con respecto a r, pues nos queda r cuadrado sobre 2 con los límites. Integrando con respecto a teta. E integrando con respecto a phi. Haciendo la operación del límite superior menos el inferior. Y las multiplicaciones respectivas, obtenemos que la carga total va a ser igual a 1579.1 coulomb. Cabe aclarar que, bueno, acá por ejemplo nos dice que la carga volumétrica es coulomb sobre metro cúbico. Al multiplicar por los coeficientes métricos, entonces vamos a tener que las longitudes pues va a ser metro por metro por metro, ¿sí? Y bueno, ahí cancelaría en este metro cúbico y por eso nos queda unidades de coulomb. Espero les sirva el ejercicio y nos vemos en una próxima oportunidad.